Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este canal. Hoy tenemos la suerte de volver a contar con un amigo de la casa, Pablo Cabral, al cual me voy a remitir a la invitación a la, a la descripción que ya hicimos y hizo propiamente él sobre él mismo en el video anterior, al cual voy a poner acá porque también está muy interesante, que hablamos de tutela efectiva. Pero hoy vamos a hablar de los derechos del empleado público, de la empleada pública. Y además de agradecerte nuevamente, Pablo, que estés acá, el primer derecho y el más trascendental y por ahí la nota distintiva más clásica del empleado público o del empleo público en general es la estabilidad. Así que nuevamente gracias, Pablo, nuevamente bienvenido. ¿Y qué es la estabilidad en el empleo público? Bueno, Martín, gracias por la invitación. Ya, me siento muy cómodo acá y Qué la bueno, pasamos bien la qué bueno. otra vez. No, bueno, en primer lugar, por lo menos desde mi perspectiva, creo que hay que hacer una contextualización histórica en general del derecho del trabajo en la Argentina, porque es un derecho que tiene vida propia y tiene una historia muy especial que bueno, hay que poner en contexto para entender al empleado público. El empleado público participa del género trabajador, es tan trabajador como cualquier obrero Obvio. que se desempeña en el ámbito privado. Esto que parece una cuestión obvia, en realidad durante muchos años generó algún tipo de problema de interpretación a partir del texto constitucional. Sintéticamente, constitucionalismo liberal clásico, bueno, el trabajador sometía, digamos, su relación con el empleador al régimen del derecho privado, al comercio. La idea, la mirada del mercado laboral y la mirada del desarrollo del capitalismo genera eso, que en una primera instancia el trabajador fuera a vender su fuerza de trabajo en un mercado donde, de acuerdo a la ley de oferta y la demanda, sin ninguna protección del Estado, hacía una contratación y eso lo dejaba a la regulación del derecho privado, con lo cual no había ninguna protección del trabajador. El trabajador era, podríamos decir, cualquier comerciante más, con la diferencia que lo que ofertaba era su fuerza de trabajo y no una Bien. mercancía. Crisis 1930, la crisis de sobreproducción en Europa, se traslada a la Argentina, bueno, Primera, Segunda Guerra Mundial y nace el Estado benefactor. El Estado benefactor como modelo institucional, político, histórico, dice, no, miren, esta sociedad capitalista liberal donde el Estado no interviene genera grandes masas de trabajadores que están viviendo por debajo de la línea este, límite de dignidad. Entonces tenemos que hacer algo, el Estado tiene que tener otro rol. Bueno, nace la idea del Estado benefactor, Estado regulador, y esa es la idea sobre la que se monta nuestra concepción del derecho del trabajo. Nuestra concepción argentina del derecho del trabajo es que el trabajador es un sujeto de especial protección y que frente al empleado tiene que tener la protección del Estado, que intervenga en esa relación, que no puede estar liberada a las leyes de la oferta y la demanda, porque ¿qué pasa? En la realidad hay alguien que tiene más poder que la contraparte, digamos, el empresario, el que tiene el capital, tiene un poder para negociar en condiciones en que la parte trabajadora, lo único que tiene es su fuerza de trabajo, va a ser normalmente, y es lo que sucedía, desprotegida, perjudicada. Entonces, ahí nace esta idea del derecho, primero constitucional, y tomo el ejemplo de la Constitución del 49, que es el reflejo de ese constitucionalismo social que estaba a nivel mundial en la Argentina. La experiencia del peronismo, todos conocemos históricamente qué fue eso, pero digo porque si uno mira y compara los distintos derechos o las distintas regulaciones y construcciones del derecho laboral en otros países, Argentina tiene un modelo bastante original, que es producto de su historia y esto que pasó, Claro. la lucha de los trabajadores en un principio motorizados por las agrupaciones más de izquierda, los anarquistas que vinieron con la migración, pero después cuando el peronismo toma el poder y ejerce la gestión, se genera una serie de legislaciones
y surge lo que nosotros conocemos como derecho laboral, que es un derecho protectorio que tiene un trato diferencial por naturaleza de los trabajadores y trata de equilibrar una relación que en la realidad se encuentra sin duda desequilibrada por las condiciones reales de esa relación de producción. La idea entonces que el Estado viene a equilibrarlo. A partir del 49, golpe del 55, constitución de 1957, esta protección del trabajador quedó como un resabio, como un recuerdo, como un vestigio, como un mojón de la experiencia peronista en el artículo 14 bis. Y acá digo, arranqué diciéndote, el trabajador en sus diversas formas goza de la protección de la ley, que es lo que dice el artículo 14 bis, Bien, y enumera ese artículo una serie de protecciones del trabajador del ámbito privado y después agrega, en el caso del empleo público, se le garantizará el derecho a la estabilidad. Entonces, hubieron interpretaciones algunos años que decían, no, el derecho a la estabilidad, que ahora voy a conceptualizarlo, en realidad es un derecho propio del empleo público que no tiene el trabajador privado, pero esto no implica que el resto de derechos que se enumeran para el trabajador de la actividad privada alcancen al trabajador claro. público. Y el trabajo en el ámbito del sector público tiene ciertas características, como vos decís, la propia que lo identifica es la estabilidad, que es digamos, eh, ustedes saben que el ejercicio del poder en la gestión pública está por nuestro sistema republicano y democrático limitado a un periodo de tiempo. Claro, Digamos, uno se presenta para ser gobernador, presidente o lo que asume sea. un cargo político, dura 4 años. Sí, Eh, la idea que está detrás de la estabilidad es darle una permanencia a ese trabajador, pensar que la estructura del Estado va más allá de las gestiones que tengan durante un periodo de 4 años bien, el poder, digamos. Entonces dice, bueno, tenemos que construir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Madurán lo explica bien esto. ¿Cuál es la idea de cómo pensamos el Estado? Nosotros tenemos que tener toda una estructura administrativa profesional a la cual se acceda por concurso, en teoría, sí, y eso garantice el principio de acceso a los cargos públicos por idoneidad del artículo 16, que se conoce como la igualdad formal ante la ley, y que esa relación laboral continúe más allá de las peripecias del partido político y se evita lo que se conocía como, bueno, asumo el poder, echo a todos los empleados del Estado y pongo mis empleados. La idea de un botín de guerra, digamos, la elección como un botín de guerra y donde yo reemplazo, ¿qué quiere formular esto? Una idea y un principio de estabilidad también de la administración y de continuidad, porque el servicio que se presta, vos lo conocés bien, y la experiencia de uno sabe que cuando inicia una nueva gestión, la gestión política asume y tiene que ver con los funcionarios de carrera cómo funciona y tarda por lo menos para poder acoplarse a esa estructura de personas y ese grupo humano que viene trabajando hace años, por ahí medio año está hasta que se adapta. Imagínense si nosotros cambiáramos todos los cada 4 funcionarios. años no funcionaría porque hasta que se adaptan después ya se tienen que ir. Digamos, esa es la idea de estabilidad. Me fui un poquito, pero No, eh, no, está buenísima la introducción porque aparte nos mete en un contexto de dónde sale todo esto. A mí me parece muy interesante, además, Pablo, mientras te dejo tomar el café, que como dijimos hace un rato en off the record, es un horario difícil este, eh, que la estabilidad no deja de ser un beneficio para el administrado también, para el ciudadano, ¿no? Por esto que vos decías, si nosotros, supongamos, ¿no? Viene Alberto Fernández con un signo muy distinto a Macri, echa a todos, mete todos nuevos, todos y todas, ¿no? Y ahí esa nueva gente tiene que hacerse cargo, tarda unos meses, varios meses en entender. Se va Alberto Fernández, entra Javier Milei, hace lo mismo. El Estado, que muchas veces es denostado, funcionaría bastante peor que lo que hoy funciona con sus luces y sombras. Yo tengo una opinión más positiva, creo que mucha gente, vos también.
y además conozco de adentro todas las dificultades que tienen los empleados y las empleadas en el día a día, pero lo que creo que está bueno también que se vea es que en definitiva la estabilidad en el empleo público también tiene un correlato beneficioso para la sociedad. No es solo un derecho para el trabajador de ese momento, sino ¿no? Que también lo que se buscó, y si se quiere, también podemos ir hasta Weber, etcétera, es que esta burocracia, esta continuidad que vos planteabas permita que el 11 de diciembre, o sea, el día siguiente a la renovación de mandatos, si uno va a hacer un trámite a ANSES, a PAMI o al Ministerio de Trabajo, la persona que te atiende más o menos está en tema, porque si fuera que entran todos nuevos, todos juntos cada 4 años, sería un desquicio fenomenal, ¿no? Y lo que vos decís, y es el centro de la mirada que creo que compartimos, es cómo funciona este Estado, cómo está funcionando. Y en gran parte el cómo funciona tiene que ver con, digamos, la calidad del personal, de los Claro, trabajadores, porque son los que están ahí frente a las computadoras buscando soluciones y cumpliendo todas las funciones que tiene el Estado. Y entonces hay una cuestión previa, es qué tipo de Estado queremos, qué tipo de Estado pensamos y qué tipo de administración para cumplir esas funciones. Eso también es central. Claro, desde una óptica en que eh, se piensa en que el Estado mejor que no esté, digamos, que es innecesario, que el mercado solo, que es un poco, eh, no es la central, pero es una versión marginal del liberalismo clásico que teníamos en la Constitución de 1853, porque ni siquiera Alberti pensaba lo que ahora algunos están proponiendo, pero desde esa mirada, claro, bueno, no tiene mucho sentido ponerse a reflexionar sobre la estabilidad que repercute en la calidad del servicio que presta el Estado y cumplen las funciones que tiene asignadas. Yo compartimos en que el Estado tiene que cumplir el rol que está asignado constitucionalmente, legalmente, políticamente, y además ese rol lo tiene que cumplir con idoneidad, con calidad, ser eficiente. Decir que el trabajador tiene que tener garantizados todos los derechos constitucionales no quiere decir que sea un privilegiado y que el servicio que se preste no sea de calidad, digamos, desde todo lo ya, contrario. desde ya. Eh, por ahí yo tengo una postura de protección del trabajador porque es un sujeto de especial protección, porque en general el trabajador es un sujeto vulnerable, en especial el trabajador del Estado. Ustedes imagínense que la relación de desequilibrio en la que interviene el derecho laboral clásico es una relación en que, por un lado, tenemos un empresario que lo que tiene es capital económico y ejerce un poder por la diferencia de contar con ese capital con un simple trabajador. Pero ahora imagínense, y esta es la situación del empleo público, que ese mismo trabajador, un sujeto individual que vive su trabajo, que digamos, no tiene capital, sino que el día a día va permitiéndole subsistir, ya no tiene un empleado que es un empresario poderoso, una empresa grande, sino tiene a uno de los actores centrales de nuestra sociedad, que es el Estado, con toda una serie de prerrogativas y privilegios que están justificados por el rol que tiene el Estado, pero que establecen en esa relación una inclinación de la balanza en cuanto a la superioridad respecto del empleador, porque es mucho más importante en esa relación que el empleador sea el Estado nacional, el Estado provincial, que sea una empresa. Con lo cual, para lograr un equilibrio entre el trabajador público y la administración, no solo hay que desequilibrar una relación económica que es dispar, sino tratar de, no digo eliminar, pero sí adaptar toda una serie de prerrogativas que se fueron dando en el marco de la regulación administrativa y del propio empleo público. El empleo público nació como una relación reglamentaria, digamos, en la que el trabajador adhería al régimen que establecía la administración y que había una situación de especial sujeción del trabajador respecto al Estado. Bueno, desde la mirada del derecho laboral y del derecho más bien protectorio, esto hay que reformularlo. No podemos aplicar la mirada de la autoridad del derecho administrativo clásico para pensar una relación en la que una de las partes es un trabajador y la otra el Estado como empleador. Entonces hay como que después de la reforma del 94
barajar y dar de nuevo, porque todo el sistema protector y de derechos humanos identifica, profundizando lo que decía el artículo 14 bis, ahora está profundizado por tratados que están con grado constitucional después de la incorporación al 75-22, pero también con la constitucionalización de alguna forma de tratados que están en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 151 de la OIT, que protege al trabajador público, es un ejemplo de que hoy no hay dudas, que también lo viene diciendo la Corte Nacional, la Corte Interamericana y en general todos los tribunales, que el trabajador público es un sujeto de especial protección. Entonces, bueno, ahí hay que mirar de vuelta esa relación jurídica a la luz de esto, digo. Perfecto. En resumen, cuando decimos estabilidad del empleado público, nos referimos a que, a diferencia del empleo privado, el empleador no puede disponer el cese de la relación sin explicar motivos. Es decir, acá, salvo que haya una causal disciplinaria que termine en la cesantía, etcétera, el empleado mantiene ese trabajo y que no puede ser, digamos, finalizado discrecionalmente. Sería eso. Exacto. Y la garantía en realidad se traduce en un procedimiento que es el sumario disciplinario. Que O vamos a sea, hablar en otro video, así que no, no, no. claro, digamos, todo esto que es teoría, después, ¿dónde se materializa? Bueno, en la existencia del procedimiento disciplinario que tiene ciertas garantías, digamos. Perfecto, perfecto. No voy a adelantarlo, pero bueno, esa es todo esto que estaba teorizado, eh, Sí, se materializa en el sumario. al no poder disponer libremente de ese cese de la relación, solo se puede efectuar en la medida en que haya una conducta disvaliosa del empleado público que merezca un procedimiento concreto, sumario, con los derechos y garantías establecidos, que termine resolviendo que ahí sí, por la conducta reprochable, se cese la relación. Ese sería. Claro. Los problemas que hubo, donde la Corte, en Ramos y bueno, unos presentes judiciales de la Corte, el derecho a esta garantía que es el sumario tiene que ver con la estabilidad, y la estabilidad está garantizada sin duda al empleado de la planta permanente. Sí, Existen otras plantas dentro del empleo público y existen modalidades que se apartan de esta mirada del derecho público y se van al derecho privado. Contratos como si fuera un contrato privado, puede ser una locación de obra, sí, locación de sí, sí. servicio. Eso es claramente una regulación que va en contra de todo lo que estamos viendo, que Sí, el sí, sí. alcance constitucional de esta protección. Eh, en muchos casos lo que hacía la administración era establecer, por ejemplo, contratos anuales. Que el contrato, el objetivo de esta utilización de una regulación privada o de un modelo privado, facilita la desvinculación. O sea, yo lo puedo echar esperando que termine el plazo establecido, que normalmente es un año, hasta hay plazo de 6 meses, se vence y no le renuevo, con lo cual no hay ninguna estabilidad. Y digamos, hay estabilidad propia e impropia. La propia es que solamente te pueden desvincular con un sumario administrativo a partir, lo que explicabas vos, Martín, de la existencia de falta administrativa que Sí. tienen que estar reguladas y cumplimiento de la acreditación de que existieron, y después la aplicación de una sanción. Pero también está la impropia, que es la posibilidad de ser indemnizado cuando vos cumplís, digamos, tiene la posibilidad de limitar esa relación. En el caso de estas contrataciones que están por fuera de lo constitucional y de lo legislativo, lo que se hace es directamente desvincular sin indemnización y sin, obviamente, sin posibilidad de continuar. O sea, las dos estabilidades están violentadas. Esto pasó durante mucho tiempo. Y, digamos, acá hay que, esto es un poco más general, pero unir esta garantía que hace a la estabilidad, que es el final o el mantenimiento de la relación, evitar un final de estas rupturas que están prohibidas de la relación, pero se equilibra, para mí, institucional, políticamente y constitucionalmente, con la exigencia
de haber accedido por idoneidad a través de otro procedimiento que es el concurso. Mm. Porque en la práctica los concursos se evitan o se soslayan y se hacen por excepciones previstas en la norma, contrataciones que no tienen concurso, y en ese caso, digamos, la fundamentación de la estabilidad y la defensa frente a la ruptura del vínculo posterior está más debilitada, por lo Está menos diluida, éticamente. sí, está diluida. Eh, eh, uno ve que si el empleado accedió por concurso, defiende más ese cargo, digamos, cuando se lo quieren rescindir. Entonces, pensar la estabilidad, pero pensar a la vez la idea de idoneidad que está en el concurso para el ingreso. Esas dos cosas como de la mano. Creo Sí, que nuestro sistema no, en la práctica no termina de unir esas dos. exacto, coincido. Para cerrar lo que estábamos diciendo, Ramos y esos fallos de la Corte terminaron reconociendo una indemnización similar al del derecho privado en los casos de contratos sucesivos anuales, 5, 10, 15 años, en donde se reconoce, aunque no es la estabilidad propia, una indemnización parecida a la del sector privado para estos casos en donde se desvincula por finalización de contrato, que el Estado de facto no les daba indemnización alguna y bueno, judicialmente se logró aunque sea esa asimilación, ¿no? Tal cual. Eh, Eh, decime, decime. no, no, no. Y ahí en esos dos precedentes, que el otro día en una jornada ahí en Rosario, uno de los expositores se dice, tenemos que releerlo, hay que reinterpretar lo que dicen. Creo que son viejos ya, pero son precedentes que fueron un avance en la defensa de la estabilidad, de alguna Mira, forma, porque lo que tuvieron en cuenta era la realidad, la primacía de la realidad por sobre la forma, porque en la realidad demuestran en uno de los fallos, más que en el otro, que había una relación de empleo que cumplía con todos los requisitos de un vínculo estable, no de un vínculo excepcional. clarísimo. Eh, Aplica principios protectorios del derecho laboral, que fue una construcción, como les decía, más desarrollada, a la relación de empleo público. Nada, perdón que me... No, no, me- no. Lo que sí, por ahí nos extendemos un poco. No sé cómo venir de tiempo. no, no tengo problema. No, no, hoy, Perfecto. Otro derecho clásico del empleo público es el derecho a una carrera administrativa y de alguna manera a veces como correlato el deber de capacitación y el derecho a la capacitación. Eh, ¿Qué tenemos para decir de esto también con la salvedad de que a veces es más teórico que práctico en algunos organismos o en algunas jurisdicciones? Pero ¿de qué podemos hablar cuando hablamos de carrera administrativa, de capacitación? mirá, la carrera administrativa, por lo menos en el ámbito nuestro, la provincia de Buenos Aires, que tiene raigambre constitucional porque está expresada la estabilidad, el derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa. Los equipa de alguna forma. No solo es permanecer, sino tener la posibilidad de ir creciendo en el escalafón de la propia administración. Y en estos últimos tiempos, no me refiero a estos 2 años recientes, diría 10 años para atrás, eh, mm, eh, porque la idea también es un poco pensar qué es lo que pasa en la realidad. Muchas veces el congelamiento de la carrera administrativa, que pudo haber sido una medida formal por una cuestión económica, que se suspende durante muchos periodos, y dice, bueno, quedan suspendidos todos los ascensos, o sea, no hay carrera administrativa, y otros directamente por la propia práctica, el hábito de esa organización, no se generan cargos y vos entras a trabajar y pasan 10 años y seguís en el mismo lugar y te das cuenta que te vas a jubilar y vas a seguir en el mismo porque no hay cargo, porque no hay movimiento, distintas circunstancias. Eso en un contexto en el que los salarios no son muy apetecibles en el sector público, eh, genera desmotivación al trabajador porque si al final no tengo, ¿cuál es el incentivo? Y la carrera tiene que ser el incentivo fundamental para que el trabajador diga, yo puedo ir creciendo. Después, cómo se avanza dentro de la carrera, cómo se va ascendiendo, hay una mirada más conservadora o tradicional de esto y es aquella que dice, bueno, las horas asiento, la hora de estar sentado en la computadora, la antigüedad. Entonces, por el solo, hay sistemas de empleo que
que disponen, hay muchos que disponen eso, que cada tantos años hay un ascenso de categoría. Eh, Esto se tiene que acompañar, por un lado, con la oferta de capacitación, que es un derecho, pero debería ser también una obligación, porque estamos Sin hablando duda. de, no estás trabajando en una empresa privada, estás en el Estado que tiene que cumplir funciones centrales para nuestra sociedad, etcétera. Entonces, la capacitación como un derecho, pero como un deber también, que también está así en los estatutos normalmente, y la posibilidad de ir creciendo, pero no solo por el estar el tiempo necesario para un ascenso automático, sino con una evaluación. Entonces, el mismo principio, que la carrera tiene que estar sostenida en un examen que es como el concurso para el ingreso, un concurso para el ascenso. También está regulado así. Yo en la práctica no veo que funcionen mucho los concursos para ascender, son pocos. Esto en organismos grandes es muy dificultoso, porque si vos tenés que mantener una carrera que implica un ascenso cada 2 o 3 años y tenés muchos empleados, la modalidad de concurso es compleja. Sí. Y además, bueno, con posible impugnación, eso te puede llevar mucho tiempo. Pero hay que ver una forma en que no sea simplemente que el paso del tiempo y vinculándolo también con el disciplinario, durante los sumarios administrativos en el que se ejerce la potestad disciplinaria, muchas veces hay una afectación del derecho a la carrera. En algunos regímenes se suspenden los ascensos durante la tramitación de los sumarios, que en muchos casos los sumarios son excesivos en cuanto al tiempo que utilizan, se superan por 2, por 3, por 4 el plazo máximo que prevé la norma, y eso pone en paréntesis el ejercicio de ese derecho a la carrera. Ustedes me dirán, claro, bueno, hay organismos que no hay derecho a la carrera, entonces no perdió nada en ese tiempo, pero Claro. bueno, pensando en un organismo que tuviera, como está legislado y previsto ese derecho a la carrera, hay que también regular el disciplinario para que no afecte cuando se toman medidas suspensivas o cuando en la propia norma indica que los ascensos quedan en suspenso. Claro, yo lo pensaba mientras hablabas vos, volviendo a lo que decíamos antes, de la importancia del interés público y la relación con la función pública. Empleados y empleadas desmotivadas llevan a una un peor desarrollo de las tareas y a la posibilidad, como vos decías, de cuando los sueldos son bajos, gente con ganas de irse. Entonces, en definitiva, es un tiro en el propio pie del Estado. Eh, y la carrera, además de ser un incentivo particular de la persona en sí, termina siendo un beneficio general en algún punto porque si no se van perdiendo empleados que durante bastante tiempo uno invirtió en capacitarlos y como ven que de repente hace años que no salen nuevos cargos, esto como decís, empiezan a olfatear que se van a jubilar en ese cargo y de alguna manera pierden parte del interés que pueden tener, ¿no? Entonces, capaz que es un error pensarlo, y no digo que vos lo pienses, yo sé que pensás lo contrario, es un error pensarlo como una ventaja esto de congelar una carrera o congelar, porque en definitiva termina siendo perjudicial para todos, porque por ahí no hay tanta diferencia, por decir algo, entre, voy a usarlo el rango judicial, escribiente y oficial, y por ahí la persona, si no tiene ese horizonte de mejora, y a la larga va a ser perjudicial para todo el mundo, ¿no? Sí, la perspectiva en la que estás poniendo la discusión, la charla, digo, que está buena porque nosotros creo que la crisis general que estamos viendo respecto de la política y respecto del rol del Estado se fue construyendo con el paso de los años a partir de una mirada del Estado en cara de algunos de sus empleados, digo, la cultura de Gasalla y la Sí, empleada, total, total. esa idea, Que existen, por supuesto, ¿no? Pero, no, por eso, pero digo, eh, la ineficiencia del Estado también como pensar al trabajador estatal como un ñoqui, como una persona que es ineficiente, bueno, le agregan corrupto y podemos seguir con la lista, eh, que yo de ningún modo creo que sea así, todo lo contrario, pero
pero el sistema a veces no permite que la sociedad vea una devolución de esa inversión mejor que, pero tiene que ver con cómo pensamos esto, cómo seleccionamos a quienes van a ejercer roles en el Estado, roles de administración, no digo los políticos, eso está dispuesto cómo se hace, pero garantizar el acceso por idoneidad con los concursos y además establecer un sistema de capacitación continua y de crecimiento en la carrera para que los tipos estén motivados, que es lo que se busca, y ahí vamos a encontrar que el resultado va a ser mucho mejor y va a legitimar también el sistema político. Perfecto. Eh, y ahora, todas las contrataciones de flexibilidad laboral en los 90 se trasladaron también del sector privado al sector público, lleno de contrataciones. Durante el gobierno de Néstor se regularizó y se reconoció salarialmente, hubo una recomposición del haber, hubo una eliminación de montos no remunerativos, que eran esto de pago en negro, parte en negro, pero faltó, y esto, digamos, desde el posicionamiento político que yo tengo, y digo, no me voy a hacer el que No, no, no. hablo de la ciencia, pero digo, faltó en esa instancia eh, reestructurar la administración a partir de los concursos y otorgarle estabilidad a esos empleados. Creo que fue una oportunidad que se desaprovechó, pero digo, en el marco de, sinceramente, reconocer que hubo una revalorización del empleo público. Se Mm. mejoraron mucho. En los 90 fue, bueno, después con los recortes que hizo de la Rúa, digamos, se dejó muy endeble la relación laboral en el empleo público. Después se recuperó, pero le faltó para mí la frutilla del postre, que era garantizar, porque el ingreso por concurso consolida la estabilidad y Claro. la estabilidad consolida la calidad del servicio que presta el Estado, el sector público. Entonces, bueno, me parece bueno, y vimos después cuando venían gobiernos de una tendencia neoliberal, el gobierno de Mauricio Macri o el gobierno del actual presidente Milei, que lo primero que hacen es volver a esta idea de botín y echar grandes masas de empleados porque suponen que son este, responden a las ideas políticas del gobierno anterior. Bueno, así no podemos llegar a ningún lado. Eh, No, por no, está bien. ese Eh, contexto. Pablo, desde ya que todos los invitados y vos también opinan lo que No, les no lo parece. sé, No hace falta el pero pedido de disculpas, no, no. Y no, vos no, has visto Martín, que te el digo porque canal por es. ahí alguien que no me conoce, bueno, aclarar de No, dónde no. estoy Ah, hablando está para bien, está bien, está bien. No, que pero no tengan duda. de mi parte es obvio que todos pueden decir lo que opinan. No, para eso los invito. No, Eh, no, no, ya lo sé, sí, sí. eh, Antes de que se corte, nos quedan 3 minutos, igual nos volvemos a conectar porque nos quedan un par de temitas. Quería hablar un poco, porque lo tocamos medio solapadamente, si vamos rápido, con el tema capacitación, que si bien está vinculado a la carrera, no sé si nos va a alcanzar y si no cortamos y seguimos, pero en general se vuelca a un instituto en particular, como puede ser la INAP, el INAP a nivel nacional, y lo que busca uno es tener hasta un cuerpo docente de mediana calidad, que sepan de teoría, que sepan de práctica, para justamente dar esta mejor calidad de servicio público en la función pública, ¿no? Sí, mira, yo ahí la experiencia que tengo práctica es en la provincia está el IPAP, Mm, durante mucho tiempo. Yo ahora no estoy vinculado, pero estuve vinculado. mm, Después hay una en el ámbito de la abogacía estatal, está la escuela de la asesoría. En el ámbito nacional, bueno, lo que los dos conocemos porque nos hemos justamente nos conocimos ahí en la CAE, sí, sí, la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, son organismos, y hay otros, el mismo INAP y todo el sistema de la administración centralizada. Yo creo que son buenas experiencias de capacitación, coincido. eh, todas susceptibles de perfeccionamiento, porque tenés como dos límites y dos extremos, el muy teórico y el muy práctico. Total. Para lo muy práctico, lo ideal es que sea alguien que esté trabajando en eso. Claro, Y hasta si es compañero, el que más sabe de la oficina, mejor porque
te enseña, viene de la práctica. Muchas veces esas personas no tienen lo pedagógico o no tienen lo teórico, pero tampoco ir al otro extremo, que viene un teórico que todo muy lindo, pero salís con una cosa que memorizás, pero no sabes aplicar. Entonces, el saber teórico y el práctico, en estas cuestiones, que el objetivo no es solamente que tengan un conocimiento abstracto o general, sino querés que lo puedan aplicar. Obvio. Entonces tenés que buscar el límite, el punto límite y que sea en equilibrio estas dos miradas. Y ahí hay que trabajar mucho también desde el organismo que capacita, con las necesidades del organismo que pide la capacitación o a los empleados que vas a capacitar. Porque muchas veces se trabaja con esquemas preformateados de proyectos. Bueno, nosotros lo hemos visto en la CAE, muchas veces va a un organismo y tenés un esquema teórico, pero el problema es otro, entonces tenés que adaptar para buscarle una solución al problema que ellos tienen. Nosotros, bueno, somos docentes de lo administrativo, por ahí tenés muchas cuestiones que son generales y digo, no, en la facultad o en un posgrado sí, me parece que es la mirada tradicional, pero en una capacitación de trabajadores estatales tenés que agudizar esa adaptación a la realidad concreta de ese trabajador, de ese grupo de trabajadores que tienen una necesidad muy específica. Entonces, bueno, combinar las dos cosas. Estábamos cerrando, Pablo, el tema de las capacitaciones y vos bien, creo que estaba bueno el mix que vos marcabas, la relación lógica que tiene que haber entre teoría y práctica. Todo teoría y nada de práctica no sirve para nada porque es como hablar de un mundo que no existe y solamente práctica en algún punto falta sustancia. Y hablaba de la experiencia que tuvimos en el ECAE, que fue muy buena, y el Instituto de Provincia de Capacitación, bueno, también está el INAP, como dijimos, pero quiero cerrar el punto volviendo a esto de, en algún punto necesitaríamos que esa capacitación esté vinculada con la carrera, como decíamos antes, para que la carrera no sea solo el mero transcurso del tiempo, ¿no? Es decir, lo ideal sería que para ascender hay que entender más y mejor. Y entonces, de alguna manera, que estos dos regímenes, estos dos derechos y deberes estén vinculados, sería lo óptimo, ¿no? Sí, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, viste que hay un sistema que a vos te exige una Créditos, serie de ¿no? cursos. Claro, tenés que generar una cantidad de... Y ahí está bueno como está planteado porque, por lo menos en teoría, eh, participa el gremio en la oferta de cursos para llegar a esos créditos que te permitan Bien, ascender junto con otros requisitos. Me parece que en la teoría está muy bueno. Eh, También hay incentivos o premios para las calificaciones en el ámbito nacional que en algunos casos son económicos. eh, en mi experiencia, eso genera una competencia que a veces no está buena entre los mismos empleados por acceder a ese reconocimiento, en realidad el beneficio económico, ¿no? Más allá del reconocimiento. Pero la idea de incentivar para que se capaciten, creo que tiene que funcionar. Yo ahora estoy trabajando en el área de personal de la Suprema Corte en la provincia y hace un par de años ya creo, digo porque cuando vine ya estaba, yo estuve ausente unos años, eh, se estableció un sistema de una recategorización general que implica un porcentaje en el sueldo, que varía, creo que el máximo es del 15 al 5, y para obtener esa nueva categoría con reconocimiento salarial, te obligan a tener una capacitación anual determinada. bien. Entonces, claro, todo el mundo la hace porque quiere ese reconocimiento económico también, más que nada. Es una subcategoría, se llama así, y tiene que estar acompañada con la oferta de cursos de capacitación, porque si vos lo obligás a capacitar y no tenés este Claro, curso, obvio. en, en el Poder Judicial hay un área que es el Instituto de Capacitación de la Corte,
que tiene una estructura grande y que con la ayuda de la tecnología hoy puede ofrecer buena capacitación y diversa a todo el personal del Poder Judicial, que va desde, puede ser una persona que hace actividad de maestranza, a casi jueces, secretarios letrados. Claro, Entonces eh, tenés que ofertarle a cada uno lo que le pueda interesar y lo que le pueda servir. Hay cosas muy generales que son transversales, pienso en los cursos de Excel, de por ejemplo. género o los que usan tecnología como Excel, como Word, todo el manejo ahora y creo que inteligencia artificial. Hay muchos que por ahí son vinculados con la seguridad laboral, que eso lo puede hacer el maestranza o el que sirve café, o digamos, tener una posibilidad de distintos cursos y eso, hay otra pregunta y otra decisión a la hora de pensar en cómo garantizar esa oferta, es si la hago yo de una estructura que tengo que crear para eso o la tercerizo. Hago un convenio con la universidad y que se hagan los cursos en la universidad. Bueno, ¿con quién lo tercerizo? ¿Lo puedo tercerizar con la universidad pública o lo puedo tercerizar con universidades privadas o lo puedo dejar al mercado de oferta de cursos? Eso sucede también para la capacitación pedagógica en la escuela primaria y secundaria en el ámbito, por ejemplo, de la provincia. Necesitas para poder concursar y que tengas los puntos en ese concurso, tanto para acceder como para acrecentar horas o acrecentar, tener la carrera, determinados cursos. Está lleno en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de institutos creados al efecto que te dan el certificado de las materias pedagógicas. Creaste un kiosco. 100 kiosquitos de eso, porque de todo hay algunos que son muy interesantes, hay gremios que hacen esa capacitación como una actividad que lo hacen seriamente, la verdad, Sí, por sí, sí. ejemplo, la FER, que es uno de los gremios, pero también tenés otros que son realmente, te venden el título y vos vas, por eso eh, estamos hablando La idea de, de centralizarlo. claro, son decisiones políticas, ¿qué haces? ¿Lo Sí, prestás sí. vos? ¿Te haces cargo vos, se lo da a una universidad pública, a un instituto privado, o dejás que cada uno que te vendan esos? Eh, Tiene que ver con la dimensión de la estructura de la que vos estás capacitando, porque la dirección de escuela hace muchos años, más de 10 años, me acuerdo que tenía en toda la provincia 300.000 agentes. Sí, 300.000. te iba a decir Ahora 500 deben mil. ser, Te sí, iba a debe decir, haber 500.000, sí, tranquilamente o más. sí, te Bueno, iba a vos decir tenés que tener una 500 mil. estructura para ofertar a 500.000 personas capacitación. No, por Bueno, eso. es caro que lo busquen, digo, en el mercado. Pero bueno, esas son, para mí, un Estado presente tendría que tener su propio sistema. La Corte en Provincia de Buenos Aires, un ejemplo, lo hace de por sí el Consejo de la Magistratura en la provincia a la hora de capacitar a jueces y aspirantes, también tiene una escuela que funciona bastante bien. Bueno, son distintas experiencias para pensar. Ahora, cuando vos vas a diseñar una capacitación, tenés que pensar en la necesidad que te la pide, en el destinatario, el trabajador, el aspirante a ser juez, el maestro, lo que sea, y también la estructura sobre la que vas a impactar. Bueno, son 500.000 docentes o son 3.000 abogados que quieren, bueno, es distinto. Por supuesto. Pero, pero es una cosa que hay que pensarla cuando se gestiona el Estado. Sí, sí, Eh, sí. Tiene que te tiene que ocupar algo de tu tiempo en la planificación general, cómo voy a capacitar. Perfecto. Y nos queda para el final uno de los derechos que está muy vinculado con lo que venimos hablando desde el principio, que está en la ley nacional y está en las leyes provinciales en general, que es el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Que es uno de los más vidriosos a la hora de ver la teoría y la práctica en algunos lugares, donde justamente a pesar de todo esto terminamos viendo que no se aplica o vos cómo lo ves, qué debería ser, qué es, de qué hablamos cuando hablamos de igualdad en el empleo público. Es un, es un temor, voy a tratar de ser Sí, breve, ¿eh? Breve sí, que
Tengo pautada otra entrevista, por eso además. No, no, y si querés, te tiro para hacerla en... No, porque hace rato vengo trabajando en los dos modelos de igualdad que tiene nuestro sistema constitucional. La igualdad formal ante la ley, artículo 16, que tiene que ver con esta idea de idoneidad, se aplica a todo el sistema, pero tiene una particular presencia en el tema del empleo público, porque habla de la idoneidad para el acceso a los cargos públicos. Entonces, ¿cómo se garantiza la idoneidad? Con un concurso. Es un procedimiento de selección donde se desconocen quiénes, cuando rinden, quiénes están rindiendo, el jurado es un jurado imparcial, ajeno al empleador. Bueno, hay ciertas características que dan una garantía de que no va a haber un dedo atrás de esa selección. Eh, ese mecanismo, que es el de concurso, garantiza un principio que es el de la idoneidad, que está enmarcado en la igualdad formal ante la ley o el modelo de igualdad liberal que tiene nuestra Constitución. El tema es que en el 94, con la reforma constitucional, se agrega otra idea de igualdad, que la igualdad estructural o la igualdad real de oportunidades, según dice la Constitución, que es otra cosa. La igualdad formal ante la ley está pensando en ese artículo 16, es en realidad el principio de juridicidad, legalidad o de Estado de Derecho. Está pensando en el gobierno del sistema anterior, en las monarquías, en los reyes, que decidían todo, no se sometían a derecho y era todo dedo, digamos, el rey. Vení vos te vas, no sé, no había ningún tipo de racionalidad o idoneidad a la hora de cumplir, o si lo había, estaba cubierto porque era la decisión, la voluntad suprema del rey. La República viene a superar eso y dice, no, ahora tiene que ser racional, tiene que ser el criterio de razonabilidad legal e idónea a la persona que se elija. Me lo garantiza eso un procedimiento como el del concurso. La igualdad estructural lo que busca es lograr mayor igualdad, no con respecto de las autoridades, sino respecto de toda la población, que no haya grupos sociales que estén en una desventaja en relación al resto de la sociedad. Y la idea de estructuralidad o desigualdad sistémica parte de ejemplos que son la construcción doctrinaria en Estados Unidos, porque tiene un grave problema de racismo, de discriminación sistemática contra, en principio, los afrodescendientes, después de otras comunidades, pero empezó así. La India también, que tiene un sistema de castas. Entonces, se pensó en una garantía, una solución, una respuesta jurídica a ese problema de desigualdad, de sociedades desiguales. Y lo que se encontró fue decir, bueno, cuando yo tengo identificado un sujeto vulnerable que integra un colectivo, un grupo, un sector de la sociedad que está históricamente desprotegido, discriminado, sojuzgado, yo tengo y puedo, y en nuestro caso es obligatorio, tomar medidas de acción positiva que discriminan a ese grupo, pero favorablemente, para lograr, con el paso del tiempo, la incorporación de esas personas al goce de los derechos como tiene el resto de la comunidad y una mayor igualdad social, no Sí, sí. frente a la ley o formal, sino una igualdad real, social. Eh, en ese marco, el acceso a los cargos públicos ya no pasó a ser únicamente una aplicación de ese principio constitucional de igualdad formal canalizado a través de la idoneidad, sino que yo tengo que poder, a partir de la incorporación y la utilización del empleo público, generar inclusión de grupos que están excluidos. Entonces, nacen así las prácticas de los cupos laborales en el empleo público. eh, Personas con discapacidad tienen un cupo, personas trans tienen otro cupo. Eh, en el ámbito político, una sociedad tradicionalmente machista generó a través de medidas de acción expositiva en el ámbito electoral el cupo femenino, que hoy es uno y una, pero empezó siendo un porcentaje, fue creciendo hasta que, bueno, hoy está ya aceptado por toda la sociedad ese tipo de medida de acción positiva. Entonces, en el empleo público ya no es solo suficiente hablar de idoneidad e igualdad formal ante la ley, sino que tenemos que agregar esta nueva variante que requiere y tiene sus complejidades, muchas complejidades en la aplicación. Aún así, se avanzó. Hoy en muchos organismos públicos, diría la mayoría, tienen personas con discapacidad,
por ejemplo, que es uno de los Sí, sí, grupos sí, sí. vulnerados, o personas trans, que es un porcentaje mínimo, el 1%, pero hay. Eh, Ahí el problema me pasó, yo estuve trabajando en el Ministerio Público un año y conversaba con la persona que estaba a cargo del registro del cupo trans, era. Y muchas veces vos para poder exigirle al Estado que cumpla con el porcentaje que dice la ley, tenés que poder medir ese porcentaje. Sí, vos le tenés que decir, bueno, ¿cuántos tenés personas Claro, con discapacidad trabajando? No, el 2%, el 1,8%, bueno, me falta tanto. El tema es cómo nomás los registros, porque desde los gremios y desde las agrupaciones, me acuerdo, que reunían a gente con discapacidad, decían, ponerme a mí en un registro es estigmatizante. Claro, sí, tiene razón. Ahora yo tengo que registrarlo de alguna forma para poder exigirlo. Bueno, son las complejidades de una práctica que es nueva, constitucionalmente está desde el 94, pero que también nos tiene que. Las medidas de acción positiva que están en el 75-23 de la Constitución, en el 37, en el 75-19, de alguna forma, son ese disposiciones sí. constitucionales expresas muy claras, pero que hoy en día están siendo muy atacadas por el gobierno nacional. Ese es otro problema de la coyuntura, ¿no? Bien. Pablo, te agradezco un montón. Sé que viene otro entrevistado, así que no No, quería no, hacer. no, no, no. Incluso podemos, veo la pasión con la que manejas el tema, así que podemos hacer un segundo video de empleo público de otro tema, porque Dale. me encanta cuando el entrevistado, en este caso vos, pone tanto entusiasmo, no digo que otros no, porque la verdad que estoy muy contento con el canal, pero así que, lo que bueno es que abarcás el tema desde un aspecto muy amplio, que termina teniendo un montón de aristas, se hace largo, pero está buenísimo. Así que Bueno, gracias por la eh, invitación, Martín. te comprometo casi a que charlemos sobre algunos de los otros temas de empleo, me parece que está bueno, y bueno, nos estamos viendo y muchísimas gracias por haber participado. Bueno, gracias a vos y a los que estén mirando, escuchando el video, también les mando un abrazo. Dale, chao.